Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Luis Pegado y con Z. ¿Qué es políticamente correcto? Hola Isa, hola Pancha, ¿cómo están? Me encanta estar con ustedes de vuelta después de tanto tiempo que me tomé mis vacacioncitas anuales. Entonces, hoy regreso con un tema muy interesante. El sábado 28 de octubre de este año, del 2023, yo estaba descansando mi jet lag que todavía traía y me llega una noticia que me cimbró y me detuvo. El actor Matthew Perry falleció. Este actor tan icónico que nos regaló grandes momentos, no nada más en la televisión, pero también un dejo de nostalgia de nuestra juventud a toda una generación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Es importantísimo entender lo que la cultura pop se convierte en esta herramienta que deja sentado en los anales de la historia cómo era una sociedad en ciertos puntos. Derivado de la muerte de Matthew Perry, muchas personas, que por cierto Matthew Perry interpretaba el papel de Chandler, uno de los 6 amigos que nos acompañaban y que todos queríamos formar parte de esa bolita de amigos del Manhattan de los años 90 y principios de los 2000. Se empezó a dar un fenómeno y es el fenómeno de la nostalgia. Sentíamos muchas personas que uno de nuestros amigos, aunque no lo conociéramos y ni nos topara por ningún lado, se había ido. Y esa nostalgia la teníamos en la palma de nuestra mano. Muchos de nosotros ese día, ese sábado, comenzamos a volver a ver la serie de Friends. Nos regresamos a ese momento en nuestra vida en que éramos el amigo número 7 de esta bolita de amigos tan únicos. Y con esto viene un fenómeno interesante. Nos empezamos a dar cuenta que estamos viendo una serie que fue creada 30 años atrás con ojos de presente. Esto es un fenómeno social bien interesante que sucede no nada más revisitando series. Ahorita, mucho de las herramientas políticas que estamos viendo en redes sociales es encontrar argumentos en contra de nuestro contrario, yéndonos al pasado para ver con ojos de presente la persona que era ese sujeto, ¿no? Por eso yo, Isabel, cuando estaba platicando contigo, dije, es que la serie no es políticamente correcta hoy, pero sí fue políticamente correcta en su momento. Y esto es una gran oportunidad que tenemos todas, todos y todes para entender esto. La cultura pop nos brinda momentos específicos de la historia que se quedan grabados y clavados como tal y nos ayuda a entender cómo hemos ido evolucionando como especie o como sociedad. Ahora, algo muy importante es que yo, como me dedico a esto, a platicar con ustedes y a platicar con otras personas también sobre diversidad e inclusión, aproveché esta oportunidad de volver a ver la serie de Friends, pero ahora desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Y me encontré cosas que el día de hoy hacen ni siquiera un corto, un electroshock con cómo están moldeadas las familias, pero las sociedades, pero los grupos sociales. Y no voy a decir que no causaba cortocircuito antes, es más, nos reíamos y llorábamos positivamente por cosas que sucedían en la serie. Nos hemos vuelto a reconfigurar y es que al día de hoy, por más que muchas personas se nieguen a ver que hemos evolucionado como sociedad, hay una evolución, existe una mayor conciencia y es que nos estamos enfrentando a una realidad de deconstrucción eternamente al estar estimulados por diferentes medios de comunicación. Estamos recibiendo información de, por ejemplo, cómo debe de ser tratada una mujer con respecto a un hombre en una relación de pareja. Cómo debe de ser tratada, cómo se debe de ver un ensamble actoral en la televisión. Y voy a entrar de lleno a 4 puntos que me llamaron muchísimo la atención haciendo un análisis breve de la serie Friends. La serie Friends es una serie blanca. Aplica lo que al día de hoy conocemos como el whitewashing. ¿Qué quiere decir? Nos muestra narrativas y personajes que solamente funcionan en un contexto de blanquitud en los años 90 y 2000. Este grupo de 6 amigos blancos que no sabemos qué tanto ganan o no, pero tenían un departamento en el centro de Manhattan y tenían la oportunidad de convivir con ellos
mismos varias horas al día y de pasar algunas cuantas también en un café. Estos temas de blanquitud, donde sus contextos completos son blancos y además cuando existen personajes como por ejemplo una novia de Ross que fue afroamericana, que fue negra, se convirtió todo un tema en el círculo social. Estamos hablando todavía de los años 90 y 2000, pero a ver, son los 90 y 2000, tampoco es hace 150 años, ¿verdad? Claro. Otro de los temas que me llama muchísimo la atención es cómo empieza esta serie a abordar con un poco más de ligereza temas que incluyen al colectivo LGBTIQ+. Recordemos que en los primeros capítulos de la serie, Ross se divorcia de su esposa porque resulta que la esposa era lesbiana y al mismo tiempo estaba embarazada de Ross. Entonces hay toda una narrativa construida alrededor de esta relación entre Ross y su esposa lesbiana. Y a pesar de que se agradece mucho los primeros intentos de construir narrativas alrededor del colectivo LGBTIQ+, las formas en cómo se abordan estos temas más bien decantan en estereotipos, clichés, y todo termina en una comedia, casi creo, burlándose, o sea, a pesar del personaje de la minoría. El otro tiene que ver con los estereotipos de género, y es que todavía en esa época podemos ver que los hombres contra las mujeres de este grupo tienen un peso específico mayor en las decisiones que como clan toman, o por lo menos se espera que las mujeres en ese clan tengan ciertos roles, como por ejemplo cocinar, limpiar, que no paguen la cuenta, que no puedan tener más de una pareja porque son en extremo criticadas. Entonces, todavía ahí se pueden ver ciertos estereotipos de género bien interesantes que todavía hace menos de 30 años los estaban viviendo o palideciendo muchas personas. Y por último, toda la construcción de este humor físico, de este humor que nos moríamos de la risa y que la verdad todavía nos seguimos muriendo de risa, mucho de ello, el componente tiene que ver hacia la burla de los estereotipos como tal, ya sea temas de cuestiones físicas o cuestiones de lenguaje o cuestiones de raza o etnia o orientación sexual o preferencia de género. Todo este tema se convierte en un punchline para la serie. Ahora, ¿para qué nos sirve regresar al pasado y volver a ver estas series? No estoy hablando, el caso específico ahorita es Matthew Perry, porque creo que fue el trigger que nos hizo a muchos volver al pasado, sí, a esta serie. Pero lo importante aquí es entender que ni estamos, esa serie el día de hoy no cabe, pero en ese momento cupo. Y no es justo juzgar con ojos del presente el pasado. Más bien lo que tenemos es una gran oportunidad para reconocer el avance y la evolución de lo que hemos logrado como sociedad, claro, y como individuos. Más que atacar a la serie del pasado, abrázate y apláudete porque ya no estás ahí. Y si eres capaz de identificar esos patrones conductuales que ya no hacen sentido en el mundo del día de hoy, es tu labor premiarte y abrazarte y validarte como una persona en constante proceso de reconstrucción que seguramente nos va a dejar a todos en una sociedad muchísimo, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Pedro Luis, por esta reflexión, porque me encanta. No estás satanizando Friends, estás haciendo realmente un ejercicio de análisis de cómo son las cosas ahora y cómo son antes. Y sí, precisamente entramos en nostalgia y los números indican que repuntó Friends, ¿no? Que la gente volvió a ver Friends después de que muere Matthew Perry. A mí justo me había pasado algo similar hace unos meses, porque mi hija Marina ahora está incursionando en el teatro musical con Henry López Studio, y en esta ocasión el próximo verano van a presentar Vaselina Kids. Entonces dije, vamos a hacer el ejercicio, hija, de ver la obra en la que vas a participar. Vamos a ver Grease, Vaselina. Cuando estoy viéndola con mi hija de 8, casi 9 años, me di cuenta que no era una película para niños, que hay muchísima connotación sexual, hay muchísimo acoso sexual, hay una serie de estereotipos tremendo de los chicos malos y los buenos, y que unas faltas a las mujeres en todo sentido que efectivamente ya no caben hoy en día. Sigue siendo Vaselina, una película que en su momento pues te emocionó, pero no teníamos esos ojos. No sé, Pancha, ¿qué quieres decir al respecto?
Sí, no, es que justo un ejemplo más, abonando a la conversación, hace 2 o 3 días a mi esposo y a mí nos surgió en la conversación que me dice, acabo de escuchar el disco completo de Donde jugarán las niñas de Molotov, que es un disco que a muchísimos en nuestra adolescencia o juventud temprana nos marcó como generación. Era la voz que hablaba por nosotros en la música, era una rebeldía, era un desparpajo, realmente decía lo que muchos de nosotros no nos atrevíamos a decir. Y el comentario de mi esposo fue, lo escuché y no puedo creer lo mal que estábamos. Exacto. Lo incorrectos y lo mal y lo violentos que éramos con esas canciones. Y no todas, ¿no? Pero cómo cambian los contextos y cómo cambia el entendimiento que tenemos de cómo convivir con personas y cómo darle espacio a la diversidad. Como siempre, bien interesante, Pedro Luis, adelante. Nomás para cerrar, Isabel y Pancha, yo creo que aquí a mí me encanta este tema porque celebro los pasos bien concretos que hemos dado hacia una cultura que integra las diferentes realidades y puntos de vista. Y el día de hoy, 30 años después de que salió una de las series más icónicas jamás hechas, podemos hacer a un lado todo el cariño y la nostalgia que le tenemos a ese elemento cultural tan importante que nos formó y decir, me sirves como entretenimiento, no me sirves ya como referencia conductual, pero te abrazo, te quiero a esa persona que te buscó, hoy ya soy otro y vamos para adelante. Les mando un beso y un abrazo, nos vemos la siguiente semana. Redes sociales, Pedro Luis. @pegado y con Z en todas mis redes sociales. Me encantaría que me siguieran y seguir conversando con ustedes. Tarea, escuchen La Incondicional de Luis Miguel con esta perspectiva. Con La Incondicional no te metas. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.